Mi novio ignoró mi pedido de auxilio. Morí con una bomba pegada al cuerpo. No me puse triste. Simplemente entendí que nunca me amó. Fui secuestrada por el exconvicto que mi novio había ayudado a meter en la cárcel hace años. Él y sus cómplices me pusieron una bomba. El secuestrador me miró con rabia. ¿Eres la novia de Kevin? Sí. Entonces dile que traiga su trasero aquí ya. Me obligaron a llamar a Kevin. Él contestó con una impaciencia absurda. Ya te dije que no me llames cuando estoy trabajando. ¡Qué fastidio! Le solté todo rapidito. Kevin, me secuestraron. Quieren vengarse de ti. ¿No puedes venir a rescatarme? Antes de que terminara la frase, el secuestrador me arrancó el celular de las manos. La voz de Kevin sonó clarito por el altavoz. Michelle, ¿te volviste loca? Ya te dije que estoy en el trabajo. ¿Cómo se te ocurre bromear con algo así? ¿Sabes que el gato de Vi lleva 3 días desaparecido? Si no salvo a ese gato, se va a morir. ¿Y te inventas esta excusa solo para hacerme volver a casa? Si vas a dramatizar, al menos di que estás a punto de morir. Miré la bomba pegada a mi cuerpo. El temporizador ya marcaba la cuenta regresiva. 10 minutos. Basta, no quiero oír más tus mentiras. Para Vi, su gato es tan importante como su propia vida. Si le pasa algo al gato y eso la afecta, vas a ser una asesina. No te lo voy a perdonar. En ese momento, una voz femenina dulce y suave salió por el altavoz. Eres increíble, Kev. No puedo creer que salvaste a mi amorcito, el Kitty. Después de eso, la llamada se cortó. El secuestrador soltó una palabrota fuerte. ¡Arg! ¡Qué mierda! Ese tal Kevin no ama a esta mujer ni un poquito. Agarramos a la mujer equivocada. Cuando el secuestrador y sus cómplices se fueron, me quedé mirando la bomba pegada a mi cuerpo. Las lágrimas empezaron a correr. Hasta el secuestrador se dio cuenta de que Kevin no me amaba. Y yo solo entendí la verdad el último día de mi vida. Esa tal Vi de la que Kevin hablaba era su amiga de la infancia, Valeria Reyes. Cuando Kevin y yo empezamos a salir, él me dijo que Valeria era como una hermanita para él. Claro que le creí. Pero cuando empecé a notar que algo no cuadraba, ya estaba completamente enamorada de Kevin. Ya no podía desligarme de esa relación. Kevin siempre corría donde Valeria, a cualquier hora del día, con solo una llamada. Eso pasó incluso el día que conoció a mis padres. Nos dejó sin pensarlo 2 veces y se fue corriendo donde Valeria, solo porque tenía miedo de la oscuridad. Ni siquiera se molestó en explicar qué pasó. Solo soltó un «pasó algo». Traté de impedirlo, le pedí que se quedara, al menos por respeto a mis padres. Todo lo que hizo fue soltar una risa fría. Michelle, así ha sido entre Valeria y yo los últimos 20 años. Si no puedes con eso, entonces olvídate del matrimonio. Yo me consolé pensando que Kevin solo veía a Valeria como una hermanita, y que a mí sí me amaba de verdad. Pero solo me di cuenta de la verdad cuando ya estaba a punto de morir. Kevin nunca me amó. La única mujer que realmente le importaba era Valeria. Antes de que la bomba explotara, le mandé un último mensaje a Kevin. Adiós. Espero que nunca nos volvamos a encontrar, ni siquiera en otra vida. Partes de mi cuerpo quedaron esparcidas por el suelo. Nadie podría reconocerme en ese estado. Mi alma quedó suspendida en el aire. Me quedé mirando mi cuerpo desde arriba. Y, para ser honesta, ni siquiera me sentía triste. Morir parecía más bien una forma de escapar. No sé cuánto tiempo estuve flotando así. Hasta que Kevin apareció en la escena del crimen. Kevin era médico forense. Llegó con un grupo de policías. Era el encargado de tomar fotos de la escena, anotar los detalles y comunicarse con sus colegas. Uno de los policías comentó: «Encontramos restos de pólvora en el lugar. Parece que esta bomba fue hecha artesanalmente. El problema es que aún no hemos podido identificar a la víctima». Kevin frunció el ceño mientras miraba mi cuerpo. Sentí que algo se agitaba dentro de mí. Una sensación rara empezó a crecer. ¿Será que Kevin sentiría algún remordimiento si descubriera que yo era la víctima? Lo miré fijamente, sin parpadear, intentando ver si mostraba alguna señal de reconocimiento. Pero Kevin solo se levantó con esa cara fría de siempre. Se nota que la víctima es mujer, por la ropa. Tenía estilo al vestirse. Se pueden revisar los registros de mujeres desaparecidas entre 20 y 30 años. Mi corazón se hundió en ese instante. Kevin claramente no me reconoció. Claro, ¿cómo iba a hacerlo? Si nunca le importé, ¿cómo iba a reconocerme? Después de la investigación, llevaron mi cuerpo a la comisaría.
y mi alma fue detrás. Terminé sentada en el asiento trasero del auto de Kevin. Kevin iba en el asiento delantero. El que conducía era su mejor amigo y colega, Guillermo Nolasco. Guillermo comentó: «Kevin, ¿apagaste el celular? El jefe Jacobo te estaba buscando hace un rato. Tuvo que llamarme solo para darte el recado». Kevin frunció el ceño. Por un segundo, pareció recordar algo desagradable. «Es por culpa de Michelle». «Qué mujer más insoportable, carajo». «Ya le dije que no me llamara cuando estoy trabajando, pero nunca entiende», refunfuñó Kevin. Aunque ya estaba acostumbrada a oír a Kevin hablar así de mí, ver la expresión de asco en su rostro todavía me estrujaba por dentro. Era como si una mano invisible apretara mi corazón con fuerza. Guillermo soltó un suspiro leve. «Kevin, probablemente Michelle solo quería demostrarte que se preocupa por ti. No tenés que ponerte así». Kevin simplemente resopló, ignorando el comentario. Apenas encendió el celular, lo primero que apareció fue mi mensaje. Mi corazón se encogió. ¿Será que se daría cuenta de que yo estaba actuando raro? Pero en vez de eso, su expresión se volvió aún más oscura. ¿A eso le llama preocupación? Encima escribió «Adiós». Después de eso, Kevin llamó a mi número, pero ya nunca más podría contestar ninguna llamada. Al ver que la llamada no se completaba, el rostro de Kevin se volvió aún más sombrío. «Muy bien. Michelle Fernández. Quédate lejos de mí y no aparezcas nunca más». Apenas terminó, bloqueó mi número sin pensarlo 2 veces. Ni siquiera consideró la posibilidad de que realmente estuviera en peligro. Ese dolor sordo que martillaba mi pecho desde hacía tanto tiempo, ahora solo me dejaba entumecida. Ya no sentía nada por Kevin. Debí haberme dado cuenta de todo mucho antes. Debí saber que nunca le importé, que nunca fue cariñoso ni atento. Pero ya estaba muerta, entonces, ¿por qué seguía aferrándome a fantasías tontas? Seguí mi cuerpo hasta la comisaría. Pronto Kevin llevó mi cuerpo al laboratorio forense para hacer la autopsia. Y mi alma se quedó atada a él todo el tiempo. Tuve que verlo abrir mi cuerpo. Por alguna razón, desde que lo vi, mi alma quedó ligada a él. No podía alejarme, ni partir de esta existencia. Poco después salieron los resultados de la autopsia. La víctima tenía unos 26 años. El secuestrador parecía tenerle un odio profundo, al punto de haberla torturado cruelmente antes de la explosión. Y lo peor, estaba embarazada de 2 meses. Todos se quedaron en silencio cuando Kevin leyó el informe. Tortura. Explosión. 2 vidas perdidas. Cada palabra pesaba como plomo. Me quedé en shock al escucharlo. Miré hacia mi vientre, sin poder creerlo. Estaba embarazada. El feto era tan pequeño que yo ni siquiera tenía idea de su existencia. Pero también fue arrancado de este mundo. Las lágrimas no paraban de caer. Kevin solo suspiró. ¡Qué víctima tan desafortunada! Espero que podamos resolver este caso pronto y hacer justicia por ella. Como no tengo ningún caso pendiente, puedo quedarme con este. Dejé escapar una risa fría mientras lo miraba. ¿Seguiría diciendo esas cosas si supiera que la víctima era yo? Incluso después de la autopsia, Kevin seguía serio. Él y Guillermo estaban agachados en el patio, fumando en silencio. «Kevin, todas las parejas discuten. Si Michelle está molesta, intenta ser más amable con ella», sugirió Guillermo. Kevin se burló. ¿Ser amable con ella? Solo sabe crear drama. Me llama en medio del trabajo, me amenaza. En cualquier momento va a inventar que se murió solo para llamar la atención. Lo que Kevin no sabía es que realmente había muerto. ¿Se arrepentiría de decir eso si descubriera la verdad? Pero ya no me importaba. Lo único que quería ahora era alejarme de él para siempre. Guillermo suspiró al notar que Kevin no entraba en razón. La policía comenzó investigando los casos de mujeres desaparecidas. Guillermo pasó varios días revisando los registros y encontró solo unas pocas mujeres con características similares. En ese momento sonó el celular de Kevin. Era Valeria. «Kev, ¿cuándo vas a volver a casa? Pasé por ahí y no estabas...». Su voz era melosa, dulce, casi infantil. Kevin tenía unas ojeras profundas de tanto trabajar, pero con solo escuchar la voz de Valeria, forzó una pequeña sonrisa. «Estoy con un caso aquí. Val, en cuanto termine, voy a pasar un tiempo contigo, ¿sí? Pero, Kev, quiero ver una peli de terror, y solo tengo coraje si tú estás conmigo».
Antes estabas todo el tiempo pegado a mí. Kevin no se molestó porque ella interrumpiera su trabajo. Al contrario, le respondió con paciencia. Prometo tomarme unos días e irme de viaje contigo cuando este caso termine. ¿Vale? Vale. ¿Y de qué trata ese caso? Preguntó Valeria despreocupada. Mataron a una mujer con una bomba después de secuestrarla. Estamos tratando de averiguar quién era. Parece que tenía un pasado complicado con el secuestrador. Kevin soltó una risa leve, con tono protector. No voy a entrar en detalles. Eres miedosa. Si escuchas todo, no vas a poder dormir. Observé la escena con desprecio. ¡Qué ironía! Kevin se preocupaba porque Valeria se asustara, pero ni se preguntó dónde podría estar yo. La trataba de una forma completamente distinta a como me trataba a mí. Después de colgar, Kevin volvió a ayudar a Guillermo a cruzar los datos de los desaparecidos con la información de la víctima. Ya era pasada la medianoche cuando terminaron, y ninguna de las mujeres coincidía. El caso había llegado a un callejón sin salida. Por un momento, todos guardaron silencio, pensando qué hacer. Kevin miró fijamente mi cuerpo. Vamos a divulgar las características de la víctima. Puede que haya casos de desapariciones que aún no fueron reportados. Guillermo asintió. Rápidamente contactó a una emisora local. En menos de 10 minutos, mi caso estaba siendo transmitido por toda la ciudad. Poco después, el celular de Kevin sonó. Yo estaba ahí al lado, medio entumecida, hasta que escuché una voz al otro lado de la línea, y desperté al instante. Era mi papá. Hablaba con desesperación. Kevin, Michelle lleva varios días desaparecida. Las características que dio la policía coinciden exactamente con las de ella. No sé cuánto tiempo había pasado desde que explotó la bomba. A veces parecía un segundo, a veces una eternidad. Todo lo que sabía era que seguía aquí, suspendida en una realidad que no entendía del todo. Veía las cosas, sentía emociones, pero ya no tenía cuerpo. Solo una conciencia flotando entre ruinas y recuerdos. Mi cuerpo quedó hecho pedazos en un solar abandonado en las afueras de Sevilla. Aquel lugar olía a gasolina, a polvo viejo y a sangre. Desde el cielo podía ver a los policías entrar con precaución, cámaras en mano y trajes protectores. Y allí estaba él, Kevin, mi exnovio, el médico forense que, irónicamente, fue asignado a mi caso. No me reconoció. Ni siquiera dudó. Me llamó la víctima. Fue como una puñalada directa al alma, si es que aún tenía una. Su voz era tan fría, tan profesional, tan vacía. Lo que más dolía no era su indiferencia, era la certeza de que nunca me conoció de verdad. Y yo, estúpidamente, creí que sí. Me seguía a mí misma. Es extraño decirlo, pero así fue. Mi alma se pegó a lo poco que quedaba de mí. Kevin y su compañero Guillermo me trasladaron al laboratorio forense de la Comisaría Central de Sevilla, como si yo fuera solo otro caso más. Al principio no entendía por qué no podía irme. ¿No se supone que, cuando mueres, ves una luz y caminas hacia ella? Pero no hubo luz, solo sombras y una conexión invisible que me arrastraba detrás de él. Kevin. Siempre él. La autopsia reveló algo que me dejó en shock. Estaba embarazada. 2 meses. Jamás lo supe, ni lo imaginé. Y ahora ese pequeño ser también estaba muerto. Otra vida truncada por culpa de la negligencia emocional de un hombre que decía amarme, pero que nunca me defendió, que me abandonó por un gato, por Valeria. Kevin ni parpadeó al leer el informe. Solo murmuró, «¡Qué víctima más infeliz!». ¿Infeliz?, pensé. ¿Eso es todo lo que tienes que decir sobre mí? Mi pecho, aunque ya inexistente, ardía con una furia que no recordaba haber sentido ni siquiera en vida. En las noches, empecé a manifestarme. Al principio sin querer. Un cuadro cayó en su casa. Luego, una luz parpadeó sin explicación. Supe que podía hacer más, y no estaba sola. En el mundo espiritual, no todo es paz. Hay otros como yo, algunos enojados, otros tristes, algunos simplemente atrapados. Fue una mujer quien se me presentó primero. Sofía murió en circunstancias similares, también ignorada por su pareja. Me dijo que tenía 2 opciones, partir o quedarme. Si te quedas, me advirtió, no habrá retorno, pero puedes poner las cosas en su lugar. Puedes asegurarte de que nadie más viva lo que tú viviste. Puedes hacer que paguen.
No lo dudé. Empecé con Valeria, esa hermanita de Kevin. Siempre en el medio, siempre fingiendo inocencia. Pero ahora, sola en su piso en Triana, comenzó a oír cosas. Mi voz, mis risas, mis susurros. Su gato, el famoso Kitty, desapareció sin dejar rastro. Ella empezó a hablar sola, mirando espejos. Empezó a escribir mi nombre en su diario sin saber por qué. La locura no tarda cuando tu conciencia está manchada, pero el golpe más fuerte aún no había llegado. Guillermo, siempre callado, siempre observador, empezó a atar cabos. Revisó mis expedientes médicos. Descubrió que Kevin era mi pareja. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué lo ocultó? Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza en la Alameda, Guillermo murmuró en voz baja, como si yo pudiera oírle. Si supiera que fuiste tú, Michelle, juro que haría justicia. Y yo lo oí, porque estaba allí, sentada frente a él, invisible. Por primera vez, una lágrima rodó en su mejilla. No por compasión, por rabia. Esa noche entró en la casa de Kevin sin avisar. Encontró una caja vieja con cartas mías, fotos, regalos, pruebas de que sí fuimos pareja, que él sabía quién era la víctima. ¡Hijo de puta!, gritó estampando las cartas contra la mesa. Y entonces, Kevin apareció en la puerta, con su cara de siempre, sereno, frío. ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Guillermo? ¿Por qué lo ocultaste? Era tu novia. Estaba embarazada. ¿Qué clase de monstruo eres? Kevin no respondió. Solo lo miró. Pero en sus ojos había algo distinto esta vez. No culpa. Miedo. Sabía que el castillo de mentiras se estaba derrumbando. Y justo cuando Guillermo le lanza un puñetazo, el teléfono fijo de la casa suena, pero no había línea. Ambos se quedaron paralizados. Kevin temblaba. Guillermo se acercó, descolgó y escuchó mi voz. No es el fin, es solo el comienzo. Después de aquella llamada, pude sentirlo. Por primera vez desde que morí, Kevin sintió miedo. No susto, no incomodidad, sino ese miedo visceral que te arrastra desde lo más profundo del estómago. Se quedó quieto frente al teléfono durante largos segundos. Guillermo, en cambio, no paraba de mirarlo, como si esperase que admitiera algo, lo que fuera. Pero Kevin, fiel a su carácter, fingió que nada pasaba. Ese teléfono no funciona desde hace meses, dijo, evitando el contacto visual. Guillermo respondió con un gesto de desprecio y salió de allí sin más palabras. Pero yo lo seguí. Algo había cambiado en él desde que supo la verdad. Esa noche no volvió a casa. Caminó sin rumbo por las calles de Sevilla, como buscando respuestas en el reflejo de los escaparates vacíos. Acabó en el puente de Triana, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de rabia. Y entonces lo escuché. Hablaba solo. O conmigo. No lo sé. Michelle, si estás ahí, no sé qué hacer. No sé cómo reparar esto. Pero si puedo ayudarte a encontrar justicia, lo haré. Aunque tenga que hundir a Kevin con mis propias manos. Una parte de mí se enterneció. Nunca imaginé que Guillermo se preocuparía por mí más de lo que Kevin jamás lo hizo. Pero no era compasión lo que yo buscaba. Quería que cada uno de ellos sintiera en carne viva el abandono que me condenó. Y no solo ellos. Mi padre, don Javier Fernández, aquel hombre serio, casi frío, que nunca mostraba emoción. Desde que vio la noticia en la televisión, no dormía. Pasaba las noches frente a su escritorio con mis fotos sobre la mesa, agarrando el rosario de mi abuela como si fuera un salvavidas. No le había dicho a mi madre aún. Le temía al golpe, pero en su interior ya sabía. Y eso lo estaba quebrando por dentro. La mañana siguiente fue un caos. La policía convocó una rueda de prensa para pedir colaboración ciudadana. Usaron una reconstrucción facial digital de mi rostro, basada en lo poco que quedaba de él. Y sí, se parecía. Bastante. Mi padre no esperó un segundo. Llamó. Dijo que esas eran mis facciones, que yo estaba desaparecida, que llevaba días sin saber de mí. Su voz quebrada fue lo que, por fin, hizo que la verdad saliera a la luz. Kevin fue llamado a declarar. Y ahí estaba él, entrando en la comisaría con su bata blanca como si aún tuviera algo de dignidad. Pero ya nada lo salvaba. Guillermo, que ahora encabezaba la investigación, lo miró fijamente desde el otro lado de la sala. Kevin, ¿reconoces a esta mujer?
Preguntó el jefe de policía, mostrándole la imagen. Silencio. ¿Es o no es tu pareja? Kevin tragó saliva. Dudó. Fue alguien que conocí. Pero no éramos nada serio. Guillermo se levantó de la silla con furia. Mentira. Tú vivías con ella, malnacido. Estaba embarazada y tú lo sabías. Ese fue el momento exacto en que Kevin supo que estaba perdido, porque esa información no había sido revelada al público aún, y él no preguntó, solo lo confirmó con sus ojos vacíos de humanidad. Valeria, por otro lado, empezaba a sentir el infierno que tanto merecía. Su apartamento comenzó a volverse un pozo de ansiedad. Oía pasos en la noche, objetos que se caían sin razón, espejos que se empañaban con mi nombre escrito. Kitty, su amado gato, apareció muerto dentro de una caja, con una foto mía en la boca. Su madre vino a visitarla al día siguiente. Al abrir la puerta, Valeria ya no era la misma. Ojeras profundas, piel pálida, mirada descompuesta. «Hija, ¿qué te está pasando?» «Mamá, Michelle me odia. Está aquí. Me mira cuando duermo. Pero Michelle está muerta». Valeria lloró como una niña, como si por fin se le cayera la máscara. Pero eso no era todo. Esa noche, abrí sus sueños. Le mostré todo. Cómo Kevin me despreció, cómo me ignoró, cómo ella fue la que filtró mi ubicación, enviando un mensaje anónimo desde un móvil desechable a los secuestradores. Vi su rostro retorcerse de culpa en medio del terror. «No fue para que murieras», balbuceó entre lágrimas. «Solo quería asustarte». No me importaban sus justificaciones. El infierno personal apenas comenzaba. Cada noche sería una pesadilla. Cada espejo, un juicio. Cada silencio, una sentencia. Mientras tanto, en la comisaría, el padre de Michelle llegó acompañado por Guillermo. Se encontraron cara a cara con Kevin, que salía esposado. El padre no dijo nada, solo lo miró. Y por un momento, Kevin desvió los ojos, porque por fin la verdad lo había alcanzado. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los detectives se acercó a Guillermo con un sobre cerrado. Lo encontramos entre los restos, en una caja metálica. Estaba enterrado bajo los cimientos. Casi no lo vemos. Guillermo abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita con mi letra, fechada 3 días antes de mi muerte. Su rostro se descompuso al leer la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que estoy muerta y que Kevin no hizo nada por salvarme. No recordaba haber escrito esa carta, pero sí era mi letra. Mis palabras. Mi verdad. A veces, cuando estás en una relación marcada por el abandono silencioso, sientes la necesidad de dejar constancia, aunque no sepas para quién. Quizás fue un acto de desesperación o de presentimiento. Ver a Guillermo con mis palabras temblando en sus manos fue devastador. Leía cada línea con una mezcla de rabia, tristeza y una culpa que no le pertenecía. Y yo, desde donde estaba, sentí una punzada de algo parecido a alivio. Al fin, alguien me estaba escuchando. Esto lo cambia todo», murmuró él en voz baja, como si temiera que mis palabras se deshicieran en el aire. Llevó la carta directamente al jefe Jacobo, que, a regañadientes, la aceptó como prueba. No sabían cómo había llegado hasta ahí, ni por qué no se quemó con la explosión. Era como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Yo sabía que sí. La investigación dio un giro inmediato. La carta no solo relataba que Kevin me ignoró, sino que mencionaba detalles de nuestra relación que solo él y yo conocíamos. La vez que me dejó sola en el hospital con fiebre, el cumpleaños que olvidó, cómo me culpó por la ansiedad de Valeria. Y mencionaba a Valeria. No por su nombre completo, pero sí por sus actitudes, su dependencia emocional, su necesidad constante de que Kevin la salvara. Ella no es su hermana, nunca fue. Ella es su prioridad emocional. Y yo, una sombra a su lado. Eso estaba en la carta, y lo estaban leyendo en voz alta, frente a todos. Mientras tanto, en casa de Valeria, el infierno se volvía más real cada día. No dormía más de 1 hora seguida. Tenía la mirada perdida, el rostro desfigurado por el insomnio. Su madre intentó llevársela a Granada, donde vivía su abuela, pero Valeria se negó. «No puedo dejar esta casa. Si me voy, Michelle me sigue. Si me quedo, tal vez me perdone». Perdonarla. Esa palabra.
¿Cómo se perdona a alguien que, sabiendo el riesgo, decide entregarte? Porque eso fue lo que hizo. Valeria me vendió. Todo por miedo a perder a Kevin. Kevin, por otro lado, se encontraba en una celda provisional en la comisaría. Su abogado aún no sabía cómo defenderlo. No había pruebas de que él ordenara el secuestro, pero sí de que omitió información vital. Y ahora, con la carta, la opinión pública se volvía contra él. Las redes sociales explotaban con el hashtag Justicia para Michelle. Mi foto, una de las pocas que tenía en Instagram, en la que sonreía bajo el sol sevillano, con una margarita en el pelo, se convirtió en símbolo de abandono, de injusticia. No fui solo yo. Era la historia de muchas. Esa noche, Guillermo no volvió a casa. Se quedó solo en la oficina, leyendo mi carta una y otra vez. Encendió una grabadora y comenzó a hablar, como si hablara conmigo. Michelle, quiero creer que todavía estás aquí, que me escuchas. Si es así, prometo que voy a ir hasta el final. Que tu muerte no va a quedar impune. Que todos los que te fallaron, van a pagar. Con la ley o con lo que venga. La habitación se llenó de una brisa helada. Guillermo la sintió. Se le erizó la piel. Se levantó lentamente, y al darse la vuelta, mi silueta estaba frente a él. No como un fantasma de película. Era más como un reflejo, una sombra traslúcida con mis ojos. ¿Me vio? Lo sé. Porque no gritó, no huyó, solo susurró. Eres tú. Y yo asentí. En ese momento, supe que no estaba sola en esto. Él se había convertido en mi aliado. No por amor romántico, no por redención personal, sino porque, por primera vez, alguien veía el dolor que llevaba años escondiendo. Fue entonces cuando algo más sucedió. Valeria, en su desesperación, fue a la comisaría. Exigió hablar con Kevin. Lo encontraron sentada en el suelo del baño, llorando con una toalla en el regazo. Le permitieron unos minutos con él. Y lo que ocurrió dentro de esa sala, Guillermo y yo lo vimos a través del espejo doble. Kevin, todo esto es culpa tuya, dijo Valeria con una voz rota. ¿Mía? Tú fuiste quien le envió la ubicación a esos tipos. Yo ni siquiera sabía dónde estaba Michelle. Porque nunca quisiste saber, le gritó ella, entre sollozos. Porque siempre estuve allí. Y tú solo me usabas como excusa para no amar a nadie de verdad. Kevin no contestó, pero su mirada estaba vacía, como si supiera que su mundo se había derrumbado. Y justo cuando Valeria se levantaba para marcharse, ocurrió algo que nadie esperó. Una llamada entró en el despacho del comisario. Una voz distorsionada, como grabada desde un sótano, dijo: «La mujer de la bomba no era el objetivo. Fue un error, pero ahora vamos por la verdadera culpable». Y colgaron. Guillermo giró hacia mí. No dijo nada. No necesitaba. Sabíamos que Valeria era la siguiente. Cuando escuché esa voz por teléfono, supe que algo se había salido de control. Yo no hice esa llamada. Yo no amenacé a nadie. Lo juro. Durante días, había estado intentando asustar a Valeria, hacerle sentir una fracción de lo que yo viví. Sus gritos ahogados en la madrugada, las luces que parpadeaban, los susurros con mi nombre. Todo eso había sido mío. Pero esa llamada... no. Esa fue otra energía, otra presencia. Una que no venía del otro lado de la vida, sino del lado más podrido de los vivos. Guillermo no tardó en atar los cabos. El número del que llamaron estaba registrado en una zona rural de Jaén, sin datos claros, posiblemente un teléfono de prepago. Pero lo que más le inquietaba era la elección de palabras. La mujer de la bomba no era el objetivo. Eso no era algo que cualquiera diría. Eso lo sabía el secuestrador. Y si era cierto, si realmente me equivoqué de enemigo todo este tiempo, entonces todo iba a cambiar. Mientras tanto, Valeria estaba al borde del colapso. La encerraron en una sala de vigilancia en la comisaría, por seguridad. Le asignaron una agente para vigilarla y le prohibieron el contacto con el exterior. Pero yo podía entrar cuando quisiera. No había cerradura que me detuviera, ni paredes que me impidieran mirar dentro de sus ojos asustados. Vi cómo se acurrucaba en la esquina de la sala, murmurando cosas que apenas entendía. «Michelle, por favor, ya basta. Ya aprendí la lección, te lo juro». «No, Valeria, no era tan fácil.
En su desesperación, escribió una carta. Llamó a la agente y pidió que se la entregara a Guillermo. Yo la leí antes que él. Querido Guillermo, sé que me odias, lo entiendo. Yo también me odio. Pero hay algo que nunca te dije, y que Kevin tampoco sabe. No fue solo por celos, no fue solo por envidia. Alguien me presionó. Me amenazaron. Dijeron que sabían cosas de mi familia, cosas que podrían destruirnos. Y me pidieron algo muy simple, enviar la ubicación de Michelle. Solo eso. Nunca imaginé que iban a matarla. La carta terminaba con una dirección escrita en letra temblorosa. Cortijo Los Almendros, Jaén. Guillermo leyó la carta en voz baja, en su escritorio, mientras yo lo observaba desde el rincón de la habitación. No me miró, no me habló, pero supe que sentía mi presencia, porque en cuanto terminó de leer, cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: «Lo sabía. Esto es más grande de lo que parecía». Esa misma noche, organizó una expedición no oficial con 2 agentes de confianza. No se lo comunicó al comisario. No podía arriesgarse. Había algo podrido dentro del cuerpo policial. Algo que olía a encubrimiento. El cortijo estaba a 2 horas de Sevilla, una construcción antigua, rodeada de olivares y caminos polvorientos. Desde el cielo lo vi todo. Era como si el lugar respirara oscuridad, como si guardara secretos enterrados en sus paredes. Guillermo entró primero, con linterna en mano. El lugar estaba desierto, pero no abandonado. Había latas recientes de comida, colillas, una radio vieja aún encendida, y, en el centro de una habitación, un mural con recortes de periódicos y fotos mías, fotos que yo ni sabía que existían. Algunas eran de redes sociales, otras eran tomadas desde lejos, desde lugares donde jamás vi una cámara. «Joder», murmuró uno de los agentes. «Esto es enfermizo». En una de las paredes, escrita con tiza roja, una frase: «Ella pagó por los errores de su sangre». ¿Mi sangre? Guillermo se acercó al mural y encontró un documento antiguo, amarillento, con sellos de la Guardia Civil de hace casi 30 años. El nombre de mi padre, Javier Fernández, aparecía ahí, asociado a un caso de detención irregular. El detenido, Alfonso Moreno, alias El Águila, condenado por tráfico de armas y agresión a un oficial. Y entonces lo entendí todo. El secuestrador no fue un loco cualquiera. Fue Alfonso Moreno, el exconvicto que Kevin ayudó a encerrar. Sí. Pero lo que nadie sabía es que ese caso fue una reapertura. Alfonso ya había sido detenido antes, por mi padre. Yo no era el daño colateral. Yo era parte de la venganza desde el principio. Volví a Sevilla antes que ellos. Necesitaba ver a mi padre. Necesitaba entender. Lo encontré en casa, sentado en su estudio, con los ojos fijos en la carta que Valeria había enviado a Guillermo. La había leído. Sabía. «Michelle», susurró, al aire. «Hija mía, yo solo intenté hacer justicia». Supe, en ese momento, que no había odio en él. Solo arrepentimiento. Y un miedo devastador. Porque sabía que, sin querer, había firmado mi sentencia de muerte. Y mientras él lloraba en silencio, su teléfono fijo empezó a sonar. Descolgó, y la voz volvió, distorsionada, grave. «Javier, uno de los tuyos ya pagó, pero tú aún tienes una deuda pendiente». La llamada se cortó. Mi padre cayó de rodillas, y yo solo podía observar, incapaz de abrazarlo. No era solo mi historia. Era la historia de toda una familia. Y el enemigo aún no había terminado. El pasado tiene un modo cruel de arrastrarte hacia él, incluso cuando crees haberlo dejado atrás. Y eso lo aprendí demasiado tarde. No solo para mí, sino para todos los que alguna vez me rodearon. Mi padre, Javier Fernández, vivía con una rectitud que a veces rozaba lo inflexible. Siempre lo vi como un hombre de principios, reservado, difícil de leer. Cuando era niña, solía pensar que su seriedad era una forma torpe de amor. Con el tiempo, lo acepté así. Pero ahora, desde este lado, comprendía que no era solo su carácter. Era el peso de algo no dicho, algo que lo carcomía desde hacía décadas. Después de aquella llamada, mi padre no durmió, no comió, no habló con nadie. Pasó horas encerrado en su estudio, frente a un viejo archivador que nunca había tocado desde que se jubiló como inspector.
y fue allí donde encontró un sobre sellado con cera roja, con una nota escrita a mano: si esto vuelve a la luz, que la verdad te acompañe. Dentro había un informe que me dejó sin aliento, incluso a mí, que ya no respiraba. En los años 90, durante una operación encubierta contra una red de tráfico de armas en Córdoba, mi padre lideró la captura de Alfonso Moreno. Pero hubo irregularidades. El testimonio de un testigo clave fue manipulado. El arma principal de la evidencia desapareció misteriosamente antes del juicio. El caso se sostuvo por poco, y Alfonso fue condenado. No fue Kevin quien lo encerró años después. Fue una reapertura del mismo caso, esta vez con pruebas nuevas aportadas por un denunciante anónimo. Sí, fui yo quien envió el video de la red de traficantes que Alfonso dirigía desde prisión, sin saber su historia completa. Fue una coincidencia, una decisión que tomé pensando que hacía lo correcto. Como periodista freelance, estaba siempre en busca de historias que incomodaran al sistema, y eso me costó la vida. Mi sangre, mi apellido, mi insistencia en la justicia. Todo formaba parte de un destino que ni siquiera sabía que cargaba. Mientras mi padre desenterraba su pasado, Guillermo estaba de camino de regreso desde Jaén. No habló mucho durante el viaje. Tenía la carta de Valeria doblada en el bolsillo y el documento sobre Alfonso en la guantera. Uno de los agentes, Iván, le preguntó: ¿crees que esto va más allá de una simple venganza? Guillermo asintió sin mirar. Esto es personal, meticulosamente planeado. Alfonso esperó décadas, calculando, esperando el momento perfecto. Michelle fue solo la primera pieza. Me dolió escuchar eso, porque, por mucho que ahora se me recordara como víctima, yo también fui una elección precisa. Alfonso no buscaba solo sangre, buscaba que todos los que habían contribuido a su caída perdieran lo que más amaban. Y el siguiente objetivo era mi padre. Cuando Guillermo regresó a Sevilla, lo primero que hizo fue ir a nuestra casa. Tocó la puerta. Nadie respondió. Pero la cerradura no estaba forzada. Entró. El lugar estaba intacto. Hasta que llegó al estudio. Allí, el archivador estaba abierto. Y sobre la mesa, una carta nueva. Esta vez, dirigida a él. Guillermo, si estás leyendo esto, significa que el pasado finalmente alcanzó a Javier. Él cometió errores. Muchos. Pero lo hizo creyendo que era lo correcto. Yo ya no puedo seguir. No por miedo, sino por vergüenza. Cuida de la verdad. Cuida de mi hija. Aunque ya no esté, aún puedes darle justicia. Era la letra de mi padre. Corrieron al hospital más cercano. Lo encontraron en urgencias. Intento de suicidio. Corte profundo en las muñecas. Pero sobrevivió. Apenas. Yo estaba allí, viéndolo desde una esquina de la sala, deseando gritarle que no lo culpara, que todo era un laberinto de errores que ninguno de nosotros supo cómo evitar. Guillermo, con los ojos rojos, habló con él en cuanto recobró la conciencia. Javier, aún puedes hacer algo bien. Puedes declarar. Puedes contar todo. ¿Y con eso se va el dolor? Susurró mi padre, con la voz apagada. No. Pero puede evitar que alguien más muera por lo que ocurrió hace 30 años. Mi padre cerró los ojos. Asintió. Tenía la mirada rota, pero en ella había una chispa de determinación. Esa misma tarde, pidió hablar con el juez de instrucción. Declaró. Lo contó todo, desde la detención irregular hasta la presión institucional que recibió para cerrar el caso. Admitió que muchas de las pruebas usadas en el juicio de Alfonso fueron manipuladas o reconstruidas, que el sistema no quiso ensuciarse las manos con una absolución. Y aunque eso significara ir a juicio por perjurio, estaba listo, porque por fin estaba mirando el rostro del fantasma que lo perseguía, yo. Kevin, mientras tanto, seguía en silencio. Su abogado intentaba salvarlo del escándalo mediático. Pero entonces algo sucedió. Una nueva carta apareció en su celda. Siéntase allí. Nadie la colocó allí, nadie la trajo. Pero estaba en su almohada, con tinta roja, solo una frase. Tú fuiste el último en ignorarla. Ahora te toca vivir en la sombra del olvido. Kevin gritó. Por primera vez, gritó de verdad. El guardia corrió, lo encontró temblando, sudando, con los ojos desorbitados. ¡Ella está aquí! ¡Ella está aquí! No, yo no lo había hecho, pero alguien más
Sí. Porque Alfonso no trabajaba solo. Y ahora sabíamos que aún quedaban piezas por caer. A veces, el silencio grita más fuerte que cualquier explosión. Y el de Kevin, en esa celda helada, era ensordecedor. Lo vi encogido en la esquina, con la carta apretada entre los dedos, murmurando mi nombre como un mantra, como si eso pudiera redimirse. Michelle, no fue culpa mía. Pero sí lo fue. No solo por no haber atendido mi llamada, no solo por ignorar mis súplicas, sino porque siempre supo, siempre eligió mirar para otro lado. Ahora, el hombre que una vez creí amar, hablaba solo en la oscuridad, convencido de que yo lo perseguía. Y en parte, tenía razón. Lo observaba, lo seguía. Pero no con odio. Ya no. El odio era un lujo que había dejado atrás cuando supe la verdad sobre mi hijo. No fue en el informe de la autopsia, no fue en una visión. Fue una presencia. Una pequeña luz que me seguía, que me hablaba en pensamientos que no eran míos. Y de pronto, entendí. No estaba sola en esta dimensión. No del todo. Mi hijo estaba conmigo, no tenía rostro, ni forma. Pero lo sentía. Su energía pura, su conciencia incipiente. Había algo tan profundamente desgarrador en saber que había cargado una vida, y la perdí antes de saber que existía. Y aún así, esa vida no me había abandonado. Mami, escuché. No con los oídos, con el alma. Me desplomé, si es que los espíritus pueden hacerlo. Lloré. Lloré tanto que sentí que me disolvía en esa pena que no termina. No solo me habían quitado el amor, me habían quitado el futuro. Y sin embargo, esa pequeña alma, pura, sin rencor, aún me acompañaba. Aún me llamaba mami. Fue ahí cuando tomé una decisión. Mi venganza no podía ser solo castigo. Tenía que ser memoria. Tenía que ser justicia completa, sin dejar vacíos, sin soltar piezas sueltas. Y para lograr eso, tenía que volver a donde todo empezó. El cortijo. Guillermo, mientras tanto, no dormía, no comía. Vivía entre papeles, informes, y la culpa por no haber visto quién era yo realmente cuando estaba viva. Su investigación lo había llevado a un punto sin retorno. Había encontrado una conexión entre Alfonso Moreno y un antiguo agente encubierto que trabajaba como informante dentro de la policía. Un hombre que había desaparecido del radar hace 5 años, apodado El Monje. Nadie sabía su nombre real. Solo se sabía que facilitó información para el secuestro de varios testigos clave, y que había sido visto por última vez en Málaga, cerca de la frontera con Almería. Guillermo armó un pequeño equipo y partió. No informó a la comisaría. Ya no confiaba en nadie allí. Llevó solo a Iván y a una joven agente recién ingresada, Lucía Ramírez, que había demostrado lealtad y astucia. Cuando llegaron al último paradero conocido de El Monje, encontraron una casa semioculta entre colinas de tierra seca. Parecía abandonada. Pero en el interior, todo estaba en su lugar. Café reciente, documentos, un mapa y una pared cubierta de hilos rojos. Fotos, nombres, círculos. En el centro, mi rostro. Pero no era el de mi carnet de identidad. Era una imagen más antigua, una ecografía. Guillermo la sostuvo entre los dedos como si temiera romperla. «¿Ah, cómo consiguió esto?», susurró. Yo tampoco lo sabía. Esa imagen la tuve guardada en un correo. Nunca la imprimí. Nunca se la mostré a nadie. Eso significaba que el monje había accedido a mis archivos personales, que me vigilaba desde antes. Esto no era solo una venganza. Esto era una cacería, dijo Lucía, con el rostro helado. En ese instante, algo se movió detrás de ellos. Iván sacó su arma. «¡Quieto! ¡Policía!». Un disparo, solo uno, pero Iván cayó al suelo como un saco. Guillermo y Lucía corrieron, buscando cobertura. El atacante huyó entre las colinas. No vieron su rostro, pero dejó caer algo en su escape. Una medalla religiosa, con la inscripción «El que siembra dolor, cosecha fuego». Sabían que no podrían alcanzarlo esa noche, pero ya sabían su firma, su estilo. Y lo más importante, sabían que aún estaba cerca. Volvieron con el cuerpo de Iván. Guillermo no dijo una palabra en todo el viaje. Solo una vez. En voz baja me susurró: «Michelle, ya no es solo por ti. Es por todos los que callaron, por todos los que murieron. Esto no termina hasta que lo destruyamos todo».
y yo estaba con él. Al llegar a Sevilla, una noticia los esperaba en la comisaría. Valeria había desaparecido. La celda estaba abierta. Sin signos de violencia. Solo una frase escrita con sangre en la pared. Ella se lo merece más que nadie. El aire en la comisaría pesaba como plomo. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos sabían lo mismo. Valeria no escapó. Fue llevada. Y no por cualquiera. El mensaje en la pared, escrito con sangre aún tibia, lo confirmaba. Ella se lo merece más que nadie. Palabras cargadas de un odio antiguo, visceral. No eran mías. Yo quería justicia. Quería memoria. Pero esto era venganza pura. Vi a Guillermo observar la celda vacía, su mandíbula apretada, los puños cerrados. Había perdido a Iván. Ahora, Valeria desaparecida. La presión aumentaba. Cada decisión que tomaba tenía consecuencias, y aún así no se detenía. Mientras tanto, Kevin, en su celda, había dejado de hablar. Ya no gritaba, ya no murmuraba mi nombre, solo escribía. Garabateaba hojas enteras con frases sin sentido, dibujos de ojos, de explosiones, de un bebé sin rostro. Me pregunté por un instante si de verdad había perdido la cordura. Pero entonces me di cuenta. Él sabía que algo peor se acercaba. Y eso lo estaba quebrando por dentro. La desaparición de Valeria desató una tormenta mediática. Los canales de televisión de Andalucía hablaban del caso Fernández, como si fuera una serie de terror. Michelle Fernández, periodista asesinada. Su padre, ex policía involucrado en escándalos pasados. Su exnovio, forense detenido por encubrimiento. Y ahora, la mejor amiga de la víctima, desaparecida en custodia policial. La opinión pública ardía, pero yo no lo veía como un espectáculo. Lo vivía como una herida abierta que nunca cerraba. Valeria, siempre tan inocente, tan dulce, tan frágil. Y sin embargo, ahora estaba desaparecida. Y no era la víctima. No esta vez. Esta vez el monstruo que la buscaba no era imaginario. No era mi alma jugando con su conciencia. Era el monje. Y no estaba solo. Desde mi lugar invisible, podía ver lugares que los vivos no podían. Sentía los hilos conectando ciudades, nombres, recuerdos. Y seguí uno de esos hilos hasta un sitio que jamás había visitado, pero que ahora sentía como parte de mí. Un orfanato cerrado en las afueras de Córdoba. El olor a moho y madera húmeda era insoportable, incluso para un espíritu. Dentro, entre camas oxidadas y juguetes rotos, encontré una habitación sellada con cadenas y una cruz colgando de la puerta. Vi cosas, archivos, fotos antiguas, una lista de nombres, niños desaparecidos, casos cerrados sin explicación. Entre ellos, Valeria Reyes. Mi mundo espiritual se tambaleó. ¿Valeria fue una víctima también? Volví de inmediato. Busqué a Guillermo. Grité su nombre en el viento, hasta que lo vi. Estaba en su despacho, bebiendo café frío, revisando los papeles del caso. En ese momento, su teléfono sonó. Número oculto. Atendió. Guillermo Nolasco. ¿Quién es? Una voz grave, distorsionada, respondió. ¿Quieres salvar a Valeria? Silencio. ¿Dónde está? No tan lejos como crees, pero ella también guarda secretos. Y si los revelas al mundo, tal vez sobreviva. Si los escondes, tú la matas. La llamada se cortó. Guillermo respiró hondo. Se levantó, tomó su arma y se dirigió al despacho del jefe Jacobo. Necesito acceso al archivo confidencial de Córdoba. ¿En qué estás metido, Guillermo?, le preguntó Jacobo, nervioso. En lo mismo que tú cerraste hace 20 años. No tienes autorización para abrir eso. Pues me da igual. Y lo hizo. Con ayuda de Lucía, accedió a los archivos. Y allí estaba. Valeria Reyes, registrada como desaparecida a los 4 años. Reapareció años después con una familia adoptiva de Granada. Caso cerrado. ¿Quién firmó el cierre? Alfonso Moreno. Bajo identidad falsa. Conectado a una red de tráfico de menores. Valeria no solo fue manipulada, fue moldeada. Toda su vida había sido una mentira. Cuando Guillermo leyó eso, lo entendió todo. Valeria no entregó mi ubicación por celos. Lo hizo porque no sabía distinguir el amor del control, porque la única forma de afecto que conoció fue ser útil,
ser obediente, ser la favorita. Y Kevin fue solo su último captor con rostro amable. Guillermo golpeó el escritorio con el puño. ¡Maldita sea! Todos estábamos ciegos. Esa noche regresó a casa. Se encerró en su habitación, encendió una vela, y por primera vez me habló directamente. Michelle, lo siento. Todo esto es un infierno. Pero te lo juro, no voy a dejar que muera otra mujer más por culpa de estos monstruos. Lo sentí. Su sinceridad, su agotamiento, su determinación. Y entonces, una ráfaga helada cruzó la habitación. Y una voz femenina, suave pero firme, habló desde el aire. No hay tiempo. Si no la encuentras antes del amanecer, Valeria morirá como tú. Amanecía sobre Sevilla cuando la voz femenina desapareció. Guillermo seguía en shock. No solo por haberla escuchado, sino por haberla creído sin dudar. Ya no se trataba de lógica, ya no se trataba de procedimientos. Era fe. Fe en mí, en lo que quedaba de mí. Valeria está viva, lo sé, susurró, mientras se vestía a toda prisa. Lucía se presentó antes de que la llamaran. Soñé con ella, dijo. Estaba en una habitación fría, atada, y decía tu nombre, Guillermo. ¿Dónde? No lo sé, pero había una cúpula rota, con un reloj detenido en las 5:45. Esa imagen me heló. Sabía exactamente de qué lugar hablaba. La estación de tren abandonada de San Jerónimo. Un lugar olvidado incluso por los mapas. Construida en el siglo XIX, cerrada hace décadas. Solo quedaba el esqueleto, cubierto de grafitis, zarzas y recuerdos podridos. Guillermo y Lucía llegaron en menos de una hora, con armas, sin respaldo. Nadie más quería involucrarse. Yo ya estaba allí, y Valeria también. La encontraron en el sótano de la antigua sala de máquinas. Atada a una silla metálica, sucia, temblorosa, pero viva. Tenía la boca amordazada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Guillermo. Lucía corrió a liberarla. Guillermo apuntaba al entorno, con la pistola al frente. ¿Hay alguien más? ¿Valeria? ¿Alguien más aquí contigo? Ella negó con la cabeza. Pero yo lo sentía. No estaban solos. Desde el fondo del pasillo se escuchó un susurro. ¡Qué decepción, Guillermo! Esperé algo más de ti. Y apareció él. El monje. Un hombre delgado, alto, con una túnica gris y una mirada que no parecía de este mundo. Caminaba con la calma de quien ya ha perdido todo. O de quien cree tener el control. Ella no merecía que la salvaras, dijo señalando a Valeria. Ella es parte de todo esto. Tú la hiciste parte, le respondió Guillermo, sin bajar el arma. No, yo solo abrí las puertas. Los traumas los sembraron otros. Una tensión densa llenó la sala. Michelle te vigila. ¿Sabes? Dijo el monje sonriendo con los dientes amarillentos. Y también a mí. Está aquí. Siempre está. Entonces sabes por qué estoy aquí, le respondió Guillermo. Lo sé. Y no importa, porque el dolor que sembraste, Michelle, ya dio frutos. No lo sembré yo, lo sembraron ustedes. Tú, Kevin. Todos los que callaron. Por primera vez, hablé. Mi voz no vino del aire, no vino del eco, vino de Valeria. Ella se incorporó, temblando, y de sus labios salió mi voz. Este círculo termina hoy. Guillermo, Lucía y el monje se congelaron. No es posible, balbuceó el hombre. Soy Michelle, y ya no soy una víctima. Soy lo que quedó de una verdad que nadie quiso ver. Y tú ya no tienes poder sobre nadie. El monje dio un paso atrás. Por primera vez, temió. Guillermo disparó, no al cuerpo, a las cadenas que sujetaban una de las compuertas del techo. Cayeron con fuerza. La estructura tembló. Polvo, escombros, y el monje huyó, como una sombra deshecha por la luz. No lo persiguieron, no lo necesitaban. Valeria, colapsada, fue llevada al hospital. Guillermo se quedó sentado, solo, entre los restos oxidados de la estación. Lucía lo abrazó. No dijo nada. Yo me senté a su lado. Mi alma, mi luz. Gracias, le dije. Gracias por no soltar mi historia. Pero algo en mí sabía que aún no había terminado. Esa noche, Valeria despertó. Estaba conectada a monitores,
La respiración le costaba, pero su primer gesto fue levantar la mano y escribir con el dedo sobre la sábana. Lo siento. Lo leí, lo acepté. No la perdoné aún, pero ya no la odiaba. Guillermo volvió a casa, se duchó, comió algo por primera vez en días y encendió su portátil. Abrió una carpeta, Michelle Fernández, Verdad y Memoria, y comenzó a escribir. Un libro, un testimonio, un legado. Mientras escribía, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. ¿Listo para el juicio de Kevin? Tenemos algo que te interesará. El juicio de Kevin no fue como ninguno de nosotros esperaba. No hubo cámaras, no hubo periodistas en masa. El tribunal lo declaró como una sesión cerrada por seguridad e integridad del proceso. Pero todos sabíamos la verdad. Querían silenciar lo que estaba por salir. Guillermo, con el permiso especial otorgado tras las investigaciones, fue convocado como testigo clave. Llevaba consigo pruebas, la carta que escribí antes de morir, los registros de llamadas y, lo más importante, el informe completo del cortijo y del orfanato de Córdoba. Documentos que conectaban a Kevin no solo con la omisión de auxilio, sino con el encubrimiento de una red de abuso. Kevin entró en la sala esposado, más delgado, con la mirada hundida y la piel grisácea. Pero aún tenía esa postura arrogante, esa forma de caminar como si el mundo le debiera algo. Y cuando vio a Guillermo sentado frente al estrado, sonrió. «Así que ahora eres el héroe, ¿eh?» Guillermo no respondió. Solo lo observó. Yo también estaba allí, como siempre, invisible, presente. Mi alma flotaba entre los bancos vacíos, entre los jueces y fiscales, como una sombra silenciosa que no descansaba hasta ver justicia. Y por primera vez desde mi muerte, sentí que mi voz estaba siendo escuchada. La fiscal abrió el caso relatando los hechos conocidos. La llamada de emergencia que Kevin ignoró, la evidencia de su relación conmigo, la carta manuscrita, las declaraciones de Valeria y los documentos que Guillermo había encontrado. Pero fue cuando Guillermo subió al estrado que el silencio se volvió absoluto. Conocí a Michelle durante los últimos años de su vida. No fuimos íntimos, pero la observé. Vi cómo amaba, cómo resistía, cómo sufría en silencio. Kevin la despreció, no porque la odiara, sino porque nunca supo lo que significaba amar a alguien que no podía controlar. Los jueces se miraron entre sí. Kevin bajó la mirada por primera vez. La fiscal asintió. ¿Está usted diciendo que Kevin Fernández ejercía violencia emocional sistemática? Sí, y no solo eso. Cuando Michelle fue secuestrada, él sabía que algo no iba bien. Pero eligió el silencio. Eligió a Valeria. Eligió el ego. Cuando ella murió, lo primero que dijo fue: «¡Qué víctima más infeliz!». Un susurro recorrió la sala. Entonces, Guillermo sacó el último sobre, uno que había llegado esa misma mañana, sin remitente, con una grabación. La proyectaron en pantalla. Era una conversación grabada en secreto. «¿Y si de verdad la matan, Kevin?», preguntaba Valeria, con voz angustiada. «Si la matan, se acaba el drama. Por fin paz», respondía él. Silencio. La jueza golpeó con el mazo. Kevin no dijo nada. Su abogado pidió receso inmediato. Lo negaron. La sentencia llegó el mismo día. 12 años de prisión por omisión de socorro, encubrimiento agravado y negligencia con consecuencias mortales. La sala permaneció en silencio. Hasta que Guillermo, en voz baja, dijo: «Justicia, Michelle. Justicia por ti y por lo que pudo haber sido». Yo lloré. No sé cómo explicar eso. Los espíritus también lloran, pero nuestras lágrimas son luz. Y esa luz tocó a todos los que estaban allí, incluso a Kevin, que al girarse para salir esposado, me vio. Solo por un segundo, nuestros ojos se cruzaron, y no hubo odio, solo vacío. Sabía que había perdido. Valeria, en cambio, no asistió al juicio. Seguía en tratamiento psicológico intensivo. No hablaba mucho, pero dibujaba. Dibujaba a una mujer con el pelo largo, un niño en brazos y un cuaderno en la otra mano. Dibujaba mi imagen. Guillermo publicó mi historia una semana después del juicio. La mujer que amó en silencio. Se agotó en 2 días. Mi padre, ya recuperado, dio una entrevista en la televisión nacional. No para defenderse, no para justificarse, sino para pedir perdón.
No fui un buen padre, no fui un buen policía. Pero juro por mi hija que lucharé para que ninguna otra Michelle muera así. Y ahí entendí que mi tiempo se acercaba. Mi hijo, esa luz pequeña que me acompañaba desde el otro lado, empezó a alejarse. No con tristeza, sino con calma. Yo sabía lo que significaba. Él estaba listo, solo me faltaba a mí. Pero aún quedaba una última cosa por hacer. Y fue entonces cuando Lucía me encontró, sola en su casa, leyendo el manuscrito final de Guillermo. Se miró en el espejo y me vio. ¿Michelle? Yo sonreí y le dije, con mi voz suave, ayúdame a terminar esto, porque aún había más nombres, más historias, más mujeres como yo. Nunca pensé que llegaría el día en que sentiría paz. Pero allí estaba yo, de pie junto a mi tumba en el cementerio de San Fernando, mirando mi nombre tallado en mármol gris. Michelle Fernández Ruiz, 1997-2024. Amada hija, nunca olvidada. Flores frescas, velas encendidas. Y lo más extraño, silencio. No el silencio del olvido, sino el de la calma. Habían pasado 3 meses desde el juicio. 3 meses en los que el mundo no volvió a ser el mismo. Guillermo fue ascendido, pero no aceptó. Renunció a la fuerza. Dijo que ya no podía proteger una institución que permitía que los silencios mataran. Ahora dirigía una fundación que lleva mi nombre. Fundación Michelle, dedicada a asistir mujeres en relaciones abusivas y víctimas de negligencia institucional. Escribía, daba charlas, iba a escuelas, cárceles, hospitales. Contaba mi historia, sin adornos, sin dramatismos, solo la verdad. Vivía en un pequeño piso en Triana, lleno de plantas y libros. A veces, cuando el viento sopla justo, puede sentir mi perfume en el aire. Y sonríe, porque sabe que sigo con él, aunque ya no lo necesite. Valeria, por su parte, eligió el exilio. Se fue a Asturias, lejos de todo lo que conocía. No huyendo, buscando empezar de nuevo. Sigue en terapia, escribe cartas que nunca envía, dibuja mujeres sin rostro. Y en cada trazo, se libera un poco más de la niña rota que fue moldeada por monstruos. Un día, envió un mensaje anónimo a Guillermo. Solo decía, gracias por salvarme, por no matarme con tus juicios. Intento ser mejor. Aunque a veces no sé cómo. Él no respondió, pero guardó el mensaje. Kevin nunca será libre. Fue trasladado a una prisión en Cádiz. Está aislado, por seguridad. Los demás reclusos lo desprecian. No por lo que hizo, sino por lo que representa. El hombre que dejó morir a quien decía amar. Pide ver a Valeria. Ella se niega. Pide escribir a Guillermo. Él se niega. Y lo más doloroso para él es que nadie lo recuerda. Ni la prensa, ni la calle, ni sus colegas. Murió en vida. Olvidado. Mi padre, Javier, se convirtió en activista. Recorre pueblos y ciudades con un maletín lleno de papeles y esperanza. Da charlas sobre ética policial, corrupción interna y el precio del silencio. A veces, cuando habla de mí, se le quiebra la voz, pero no llora, porque me jura en cada palabra. Y eso basta. Lucía, la joven agente, siguió en la policía. Pero no como antes. Ahora lidera una unidad especial que investiga desapariciones no resueltas. Cada caso lleva un nombre clave. El mío. Y yo estoy lista. Mi hijo ya no está a mi lado. Partió hace semanas, envuelto en una luz suave, llevando consigo lo mejor de mí. Lo vi alejarse entre los cipreses del cementerio, con una sonrisa invisible. Y por primera vez, no lloré. Sabía que ya no era dolor lo que sentía. Era libertad. Esta es mi historia, mi legado, una verdad enterrada que se negó a morir. Si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, recuerda, no dejes que tu voz se apague por el miedo. No permitas que el amor te enmudezca. Y si alguna vez mueres en silencio, que tu historia grite por ti. Gracias por acompañarme. Michelle.